Capítulo 8. Harry y Fleur pasaron 4 años desde el asesinato de la familia Weasley a manos de Voldemort y sus seguidores. Atrás quedaron sus días agotadores pero felices como jugador profesional de Quidditch. Atrás quedaron los días en que realmente había comenzado a disfrutar de su fama como una superestrella de Quidditch. Solo quedaba un hombre sombrío y valiente, un Wizard feroz y despiadado con docenas de muertes en su nombre. Solo un hombre obsesionado con la venganza. 4 años de encabezar una amarga guerra entre el Ministerio de Magia y los Mortífagos, 4 años de perseguir a un escurridizo señor oscuro que siempre huía con solo verlo, no podía entender por qué el señor oscuro estaba evitándolo como a la peste. Había rumores de que Voldemort le tenía miedo, pero Harry no estaba tan lleno de sí mismo como para creerlos. Sin embargo, envalentonado por la evasión del señor oscuro de una confrontación frontal contra él, Harry se lanzó contra sus seguidores incluso con más saña que antes. Perdió la cuenta de cuántos mortífagos habían caído bajo su varita. Pero después de 4 años, finalmente logró arrinconar a Voldemort. Con hechizos y maleficios que habían sido lanzados de antemano por un escuadrón de aurores capaces, el señor oscuro no pudo aparecerse ni trasladarse. Lucharon hasta la muerte. Harry Potter, Minerva McGonagall, Sirius Flitwick y Kingsley Shacklebolt contra Voldemort. No había más protecciones mágicas, ni trucos secretos, ni viejas magias lanzadas por una madre moribunda para darle una ventaja injusta. Tampoco había varitas más rebeldes contra Voldemort, para ofrecerle a Harry la victoria en bandeja como antes. Fue una batalla puramente mágica entre 4 de los usuarios de varitas más habilidosos de Gran Bretaña y Voldemort, uno de los señores oscuros más terribles de la historia moderna. Fue entonces cuando Harry realmente se dio cuenta del abismo entre el nivel de conocimiento y habilidad que poseía y el de Voldemort. Aunque superado en número 4-1 por 4 magos ciertamente muy poderosos y capaces, Voldemort fue el que mantuvo la iniciativa durante la mayor parte del duelo. Un campeón de duelo, una maestra de transformaciones, el exauror más fuerte desde la muerte de Alastor Moody, Kingsley, y un hechicero hábil y mágicamente poderoso, Harry Potter, los 4 habían sido forzados a retroceder por el Señor Oscuro. Se habían aferrado a la victoria al final, solo por casualidad, gracias a Kingsley, quien había lanzado una versión dominada del encantamiento Lumos y momentáneamente cegó a Voldemort. A sus camaradas se les había indicado de antemano que cerraran los ojos. «Gané, pero ¿a qué costo?», dijo una voz ronca a través de sus labios agrietados. Fue una victoria pírrica. No quedaba nada del pequeño profesor de encantamientos, ya que había sido convertido en cenizas por el hábil uso de Fiendfire por parte de Voldemort al comienzo de la pelea. Una maldición asesina impactó a Kingsley en el mismo momento en que Voldemort recuperó la vista del hechizo cegador de Lumos mientras Minerva McGonagall murió de una muerte dolorosa, vomitando sus entrañas debido a una oscura maldición de Voldemort. El propio Harry Potter no había escapado ileso. Justo cuando su encantamiento desgarrador, un hechizo que normalmente se usa para cavar en rocas y acantilados, había hecho pedazos todo el torso de Voldemort, el señor oscuro disparó una oscura maldición cortante, en el último segundo. El brazo de la varita de Harry, su brazo derecho, cayó al suelo cortado desde el hombro. La varita de Sauco todavía estaba agarrada con el agarre rígido de su miembro amputado, en el suelo. Incluso la magia no pudo reparar el daño causado por las maldiciones oscuras. Seguiría siendo un lisiado manco por el resto de su vida. Aunque ganaron, Voldemort murió por 3ª vez, no pudo encontrar ni un ápice de alegría en sí mismo. Los profesores McGonagall y Flitwick y el exauror y ministro de magia Kingsley murieron solo para darle una oportunidad para capitalizar. Él también había perdido un brazo y muchos otros magos y brujas desinteresados habían perdido la vida durante la guerra, luchando por una buena causa, contra la tiranía del Señor Oscuro. Además, para colmo de males, Harry sabía que estaba lejos de terminar. Sabía que Voldemort volvería.
Había visto su espectro surgir de su cuerpo destruido y había escuchado su risa maníaca y palabras llenas de rabia. Volveré, Harry Potter. Espérame. Regresaré y te quitaré todo una vez más. Debería haber pedido una poción para dormir sin sueños. Harry gimió cuando se despertó sobresaltado al final de su pesadilla. Involuntariamente, levantó la mano izquierda para palpar el hombro y el brazo derechos, como para asegurarse de que todavía estaba allí. Después de rescatarlo del corredor destruido de la Torre Oeste, los profesores escoltaron a Harry al ala del hospital. Una vez que se aseguró de que estaba ileso, la señora Pomfrey le dio una simple poción para dormir en lugar de una poción para dormir sin sueños porque esta última inducía a un sueño mucho más largo, algo que Harry no podía permitirse en este momento, ya que solo quedaban unas pocas horas para dormir. El expreso salía de Oxmeade. Cuando se despertó, ya era la hora del almuerzo. Con el permiso de Madame Pomfrey, fue dado de alta y fue a almorzar. Cuando entró por las grandes puertas del gran comedor, una sensación de déjà vu se apoderó de él. Es como si fuera el niño que vivió de nuevo. Sin nada más que hacer por el resto de su existencia eterna, los fantasmas y los retratos en el castillo eran los chismosos más grandes que Hogwarts jamás había visto. Solo unas pocas horas después del ataque a la Torre Oeste toda la escuela se había dado cuenta de lo que había sucedido. Que alguien había atacado a Harry Potter y que había logrado sobrevivir hasta que Dumbledore y el resto de los profesores acudieron a su rescate. No 3 segundos después de que se sentó en la mesa de Ravenclaw, 3 chicos saltaron hacia él, asombro escrito en sus rostros. «Caramba, Harry. Eres un héroe. Dicen que volaste un pasillo entero. Peeves juró que vio cómo mataste a tu atacante con tus propias manos». Terry, Anthony y Michael estaban exuberantes. El resto de los estudiantes en la mesa de Ravenclaw también lo miraban sin siquiera tratar de ser discretos al respecto. Harry logró sonreírles pero no estaba de humor para entretener su curiosidad. De repente, sin embargo, los 3 inadaptados se quedaron en silencio. Cuando levantó la vista de su plato para ver cuál era la razón por la que se callaron de repente, era completamente diferente a ellos, fue recibido por el par de ojos más claros y azules que jamás había visto. Fleur Delacour había tomado su plato y cubiertos en sus manos de su asiento anterior y vino a sentarse justo al lado de él. Terry y Anthony se quedaron boquiabiertos, como peces muertos. Michael lo miró con una mezcla de asombro y envidia en su rostro. «Dayum, compañero, ¿cómo la conseguiste de todas las personas?» Terry susurró, pero no lo suficientemente bajo al ver la mirada fulminante que Fleur le lanzó. Cuando los 3 chicos se esfumaron voluntariamente, Harry la miró extrañado. «¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí?» «Pensé que íbamos a hablar en el tren. Solo me aseguro de que no desaparezcas de mí», dijo con un tono de voz práctico. Él resopló. Pensar que alguien que había luchado contra el peor señor oscuro de la historia durante toda su vida escaparía de una pequeña bruja era ridículo. ¿Vas a seguirme al baño también? Por supuesto. Sabes que si quisiera delatarte ya estarías de camino a Azkaban, ¿verdad? Ante sus palabras, miró a su alrededor rápidamente, temerosa de que alguien hubiera escuchado lo que dijo. Ella lo miró con furia, sin saber que Harry ya se había lanzado un mufliato no verbal. Los que estaban a su alrededor solo podían escuchar algunas voces apagadas, no podían entender de qué estaban hablando. ¿A qué estás jugando? Ella le siseó. Él no respondió de inmediato, ocupándose de cortar su filete con el cuchillo y el tenedor de una manera diferente a la de alguien de su edad. «Respóndeme». Ella exigió y lo agarró por el antebrazo. «No estoy jugando a nada», dijo finalmente. «¿Esperas que crea eso? ¿Por qué colgar la información frente a mí si no es para pedir algo a cambio?» Suspiró y dejó el cuchillo y el tenedor. «Mira, solo tenía en mente una diversión inofensiva cuando te envié esa nota. No esperaba que me encontraras de inmediato». «Diversión inofensiva».
Le gritó y lo agarró del cuello de su camisa. Fue solo gracias al mufliato que había lanzado antes que su grito no hizo que docenas de cabezas se volvieran hacia ellos. Sintió ganas de estrangularlo justo en ese momento. Tantas noches de insomnio pasadas planeando, tanto estrés e insomnio, tanto miedo e incertidumbre, sin embargo, allí estaba él, divirtiéndose un poco a costa de ella. Punto de vista de otros estudiantes. Wow, ella realmente lo está regañando, no es broma. Ella debe haber estado muy preocupada por él cuando escuchó que casi lo matan. Merlín, ¿por qué no hago que un bebé en forma también se preocupe por mí? ¡Qué envidiable! Cielo afortunado, ¿cómo consiguió a alguien como ella? Ella está fuera de su alcance. Espera, ¿cuándo se acercaron tanto? Pensé que estaba soltera. Malditos nerds. ¿A quién le importan? En realidad, la preocupación y la preocupación por Harry estaban lejos de lo que Fleur sentía en ese momento. Ella estaba temblando de ira. Creo que deberías soltarme. Harry susurró con complicidad después de escuchar un grito de ahora beso. De uno de los chicos de primer año en la mesa. Estos chicos creen que estamos teniendo una pelea de amantes o algo así. Su pálido rostro se sonrojó brevemente y lo empujó mientras lo soltaba. Como si. Ella se burló. Solo tienes 11 años, 3 años más joven que yo. ¿Qué haría yo con un idiota como tú? No te preocupes, comparto tus sentimientos. Tampoco eres exactamente el tipo de chica por la que yo iría. Si la chica francesa hubiera sido un dragón, probablemente habría salido fuego de sus fosas nasales cuando escuchó sus palabras. Parecía positivamente asesina. Oh, vamos, conviértete ya en un pájaro grande y feo. Dijo y se rió. Fleur volteó la cabeza hacia él en estado de shock, su ira olvidada por ahora y reemplazada por renovados sentimientos de cautela y ansiedad. ¿También sabes esto? Ella pensó que arrinconarlo en medio del gran comedor y presionarlo de esa manera serviría para intimidarlo, pero la realidad era completamente diferente. Era como un cordero que se había entregado directamente a las fauces del león. Parecía saberlo todo sobre ella. Y ella no sabía nada de él. Estaba tan nerviosa que perdió el apetito por completo. Todavía estaba perdida en sus pensamientos cuando Harry terminó de comer y se levantó de su asiento. Hablamos contigo en el tren, dijo y le dio unas palmaditas en la cabeza antes de salir del gran comedor con paso arrogante. Un niño 3 años menor que ella la estaba tratando como si fuera una especie de niña perdida. Fleur se quedó aturdida. La mayoría de los estudiantes en la mesa de Ravenclaw también estaban desconcertados por la escena que acababa de ocurrir entre ellos. ¿Puedes verlos también? Preguntó Fleur cuando vio a Harry observando atentamente a las criaturas normalmente invisibles que tiraban de los carruajes hacia Hogsmeade. Sí, dijo en voz baja, sin molestarla como lo hacía en el gran comedor. Los otros 2 estudiantes que compartían el mismo carruaje que ellos se miraban con una expresión extraña en sus rostros. ¿Quieres decir que algo está tirando del carruaje? Pensé que estaban encantados de caminar solos. Dijo uno de ellos. No. Son tirados por un par de testrals. Caballos negros alados, flacos y feos. Son invisibles para las personas que no han presenciado ni entendido la muerte. Fleur explicó. Creo que son hermosos, murmuró Harry. El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando el carruaje finalmente llegó a Hogsmeade, los 2 estudiantes desaparecieron rápidamente. La conversación anterior los había asustado y no querían pasar un segundo más de lo necesario con Harry y Fleur. Con solo ellos 2 en un compartimiento, Harry y Fleur se sentaron uno frente al otro en silencio por un rato. Harry estaba viendo a sus compañeros de estudios despedirse de sus amigos y hacer promesas de mantenerse en contacto y escribirse cartas. En cuanto a Fleur, ella estaba mirando su rostro. ¿Quién es este chico? Fleur se preguntó a sí misma, frunciendo el ceño estropeando su hermoso rostro.
No estudié en Hogwarts antes, pero si alguien como él existiera la primera vez, Neville y los Weasley no habrían hablado de Hermione como la más brillante de su año porque este chico está en una liga completamente diferente. No es posible que alguien como él haya pasado desapercibido durante 6 años seguidos. Finalmente, se escuchó un fuerte silbido y el tren comenzó a moverse. Bueno, ¿de qué querías que habláramos? Harry rompió el hielo entre ellos y dijo. Fleur continuó estudiando su rostro durante unos segundos antes de responder. ¿Por qué no me entregaste a Dumbledore? Hubieras sido un héroe. Tal vez incluso recibirías una orden de Merlín por atrapar al asesino del ministro de magia. Ahora, ¿por qué haría eso? Si alguna vez voy a ser famoso por algo, quiero ser famoso por mi talento en Quidditch, dijo a la ligera. No puedes bromear. Ahora no. Le gritó de repente, toda la frustración que había acumulado ese día estalló en ese momento. Dime qué quieres de mí. Ella escupió, su varita apuntando directamente a su cara. Te lo dije, no necesito nada de ti. Hice una mala broma, en el momento equivocado. Agrégale a eso un extraño accidente con un Windy Spell y ahora aquí estamos. Dijo con calma. Fleur Delacour estaba hirviendo por dentro, pero se sentía impotente acerca de cómo tratar con el chico frente a ella. ¿Por qué era tan bueno presionando todos los botones equivocados y cabreándola? En ese momento, ella no quería nada más que ver esa actitud de control y confianza de su ruptura. Tenía 11 años por Merlín, un chico de su edad no se suponía que fuera tan maduro. Pero ella tampoco quería lastimarlo, o peor aún, matarlo. Por lo que ella sabía, él era inocente, tanto en el presente como en el futuro. Ella nunca mataría a una persona inocente. Maté a 4 personas. ¿Por qué no me tienes miedo? ¿Por qué no tienes miedo? No estoy por encima de matar incluso a niños como tú. Dijo casi en un susurro. Harry suspiró ante sus palabras. Si hubo alguien que entendió lo que significaba llevar el peso del mundo sobre sus hombros, fue él. Él la entendía mejor que nadie. Lucius Malfoy. Un ex mortífago, culpable de asesinato, incendio provocado, tortura con la maldición Cruciatus, soborno y chantaje. Afirmó que estaba dominado y salió impune. Severus Snape. La escoria de los mortífagos que causó la muerte de mis padres. El llorón pedazo de mierda se abrió paso hasta las gracias de Dumbledore y de alguna manera logró engañar al anciano, haciéndole creer que en realidad estaba trabajando para él como un espía, no al revés. Draco Malfoy, una versión en miniatura de su padre basura. Pronunciando insultos raciales e intimidando a todos los que lo miraban de la manera equivocada. Estoy bastante seguro de que no se volvería diferente del capullo de su padre después de unos años. Y Cornelius Fudge. Un político codicioso y corrupto a la entera disposición de Lucius Malfoy. Ahora dime, ¿por qué debería tenerte miedo cuando solo has estado limpiando la basura hasta ahora? No encajo en el patrón de tus víctimas. Fleur guardó un silencio absoluto, como si estuviera experimentando una gran agitación interna. Nunca había imaginado, ni siquiera en sus sueños, que habría alguien que aceptaría lo que estaba haciendo e incluso lo vería con buenos ojos. Alguien que no la miraría como si fuera un monstruo. Por un momento, se sintió abrumada. Como te dije, no quiero nada de ti. Fue solo una serie de incidentes desafortunados. Una mala broma en el momento equivocado y un extraño accidente. Adelante, oblívame, no me resistiré. No me gusta. Me ayuda con cualquier cosa para saber acerca de sus planes de todos modos. Dijo y puso su varita en la pequeña mesa frente a ellos, debajo de la ventana entre sus asientos. No por primera vez ese día, Fleur se sorprendió por él. Decir que olvidarlo nunca se le había pasado por la cabeza sería una mentira. Era lo que ella había estado planeando en secreto hacer también. Sin embargo, se encontró inexplicablemente dudando.
Acababa de encontrar a alguien que sabía quién era ella, que sabía lo que era, y parecía que a él no podía importarle menos. Sabía algo sobre ella que no había podido contarle a nadie más, ni siquiera a sus padres. No tenía sentido para ella porque un niño de 11 años sabía tanto sobre ella, pero sabía que debería alegrarse por la oportunidad de dejarlo atrás y continuar con sus planes sin obstáculos. Sin embargo, probablemente era su única oportunidad de hacer un verdadero amigo en su vida actual. ¿Alguna vez volvería a encontrar a alguien así? No obstante, finalmente, su mente ganó la batalla contra su corazón. Dejaría a un lado su soledad y su necesidad de compañía. Cuantas menos personas sabían un secreto, más seguro era. ¿A quién estoy engañando? No hay espacio para la amistad o el amor en esta vida. No mientras planeé seguir este camino. No iba a detenerse ante nada para impedir el futuro de su pasado. La amistad, el amor, la alegría, la felicidad, tendrían que esperar a que todo terminara. Si todavía estaba viva en ese momento, solo entonces se permitiría perseguirlos. Le temblaba la mano cuando levantó la varita y apuntó a su frente. Lo siento, susurró ella. Él solo asintió en comprensión. No te preocupes. Haz lo que tengas que hacer. Su disposición a obedecer solo la hizo dudar más. Se mordió el labio inferior cuando una indecisión de último segundo casi la convenció de seguir adelante con su decisión. Pero, al final, su rostro adquirió una expresión tranquila mientras ocultaba sus sentimientos y pensamientos innecesarios. Obliviate. Momentos después de lanzar el encantamiento de la memoria a Harry, Fleur de la Cour agarró su equipaje y salió rápidamente de su compartimento. Notó que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Él suspiró. Se sintió mal y arrepentido por el estrés que le había causado por descuido a la niña mientras llevaba una carga tan pesada sobre sus hombros. ¿Es ella del futuro de este mundo? Tendría sentido porque ella no me reconoció hasta el final. Si ese es el caso, ¿qué pasó con mi yo anterior en este mundo? El verdadero Harry Potter de este mundo realmente murió cuando cayó del segundo piso y se rompió la cabeza. Morir de una manera tan mundana, caramba. El encantamiento de memoria que Fleur le había lanzado no había tenido absolutamente ningún efecto en él. No era que ella hubiera estropeado el hechizo o debido a su falta de habilidad. No, era que dependiendo del nivel de habilidad de cada uno en oclumancia, podían debilitar o incluso anular por completo los efectos de hechizos y pociones que alteraban la mente. Así es como los mortífagos como Lucius Malfoy podían salirse con la suya con todo lo que habían hecho cuando existían cosas como Veritaserum. Un oclúmenos consumado podía ignorar los efectos del suero de la verdad. Lo mismo ocurría con los hechizos de memoria e incluso con las pociones de amor. Un oclúmenos consumado podía volverse completamente inmune a ellos. En cuanto a si la maldición Imperius podría ser resistida por los maestros de oclumancia o no, ese era un tema controvertido en el que el mundo mágico convenientemente nunca había llegado a un consenso. Dicho esto, ahora Fleur creía que Harry había olvidado todo sobre ella por lo que logró su propósito. Le había devuelto su sentido de seguridad, haciéndole creer que nadie sabía su secreto y también había logrado distanciarse de ella, evitando la situación en la que se vería arrastrado a la guerra y todo el lío que estaba a punto de ocurrir si estaba cerca de ella. Seguiré con mi vida como lo he decidido. En esta vida, solo soy Harry. La próxima guerra es la Cruz de Neville. Dijo en voz alta como para convencerse a sí mismo. Pero hizo una mueca en el momento siguiente. El hecho de que Fleur del Cour había regresado del futuro de este mundo y que estaba en una búsqueda sangrienta para matar a todos los mortífagos del futuro antes del regreso real de Voldemort era prueba suficiente de que algo había salido terriblemente mal con el futuro de este mundo. ¿Neville no pudo matar a Voldemort en el futuro? ¿O tal vez nunca se enteró de los Horcrux en su cabeza? ¿Y qué pasó con Fleur? ¿Siempre fue una asesina a sangre fría en este mundo?
Si no, ¿qué pasó para convertirla en lo que se había convertido? Pasó todo el viaje de regreso a Londres, varias buenas horas, pensando en el futuro de este mundo y también en Fleur. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta, para su ira, de que tal vez no podría mantenerse alejado de la guerra a pesar de que no quería tener nada que ver con ella. ¿Debería dejar Gran Bretaña? Era el curso de acción más lógico. Sin embargo, cuando llegó el momento y comenzó la guerra, sería realmente capaz de sentarse al margen y observar con indiferencia cómo las versiones alternativas de las personas que solía amar morían impotentes. Sería capaz de ver cómo la versión alternativa de su amiga más fiel, Hermione, es torturada y asesinada. O los Weasley, o Tonks, o Remus, o Sirius. No son las mismas personas que yo conocía. Se dijo obstinadamente. Estaba demasiado cansado. No podía imaginar pasar por algo similar a su vida pasada de nuevo. Lo único que quería era tener una vida normal, como todo el mundo. No más guerras, no más asesinatos. Había otro elegido para encargarse de las cosas aquí. Harry se distrajo de sus pensamientos cuando el tren se detuvo en King's Cross. Aunque había cientos de padres esperando a sus hijos en la plataforma, Harry vio a Bellatrix Black entre la multitud de inmediato. Difícilmente era una figura olvidable. Llevaba un abrigo negro hasta la rodilla, elegantes botines de cuero de tacón alto y un bombín negro bastante elegante con una rosa negra en un costado. Su largo y espeso cabello negro caía en ondas sobre su espalda y llegaba a su cintura. Merlín, ella es hermosa, fue su pensamiento honesto. Ella era completamente diferente de la mujer demacrada y enfermiza con los dientes podridos y el cabello gris desordenado y sucio en su vida pasada. Con clase, elegante, sofisticado, hermoso. Si no podía encontrar ningún interés en las chicas de Hogwarts, ya que solo eran niñas a sus ojos, Bellatrix Black era otro asunto completamente diferente. Cuando entró en el velo en su vida pasada, tenía 40 años. Bellatrix también tenía esa edad en el presente, aunque parecía más joven debido a sus buenos genes y a que era una bruja. Sentimientos encontrados aparecieron en su corazón. En mi mundo, ella era una mortífaga fanática. Ella mató a Sirius, Dobby también torturó a Hermione. Pero en este mundo, ella parece ser una de las amigas más confiables de Dumbledore, lo suficiente como para que él esté de acuerdo con que ella me críe. Tengo que vivir con esta persona a partir de ahora. El ataque a él le había dado a Dumbledore la excusa perfecta para obligarlo a aceptar su sugerencia de vivir con un guardián mágico que lo protegería, sin permitirle más una semana para reconsiderar su oferta. Harry recordaba casi todas las semanas lo diferente que era este mundo del suyo. A pesar de sus pensamientos, sonrió levemente mientras bajaba del tren. Pero justo cuando estaba a punto de esforzarse por tirar de su pesado baúl, la mujer en cuestión ya había llegado a su lado y lo apuntaba con su varita, haciéndolo levitar. «Hola, señorita Black. Gracias por acogerme». Harry la saludó y dijo cortésmente. Bellatrix le dedicó una cálida sonrisa y le dio unas palmaditas en la cabeza. «Llámame Bella, no hay necesidad de ser tan formal conmigo de ahora en adelante». ¿Está realmente bien? Por supuesto que lo es, querida. ¿O tal vez soy demasiado viejo?, dijo con fingida molestia y puso sus manos en sus caderas. Sintiéndose un poco travieso, hizo uso de la supuesta inocencia de un niño cuando dijo: «No, creo que eres muy hermosa». «¡Ay, qué encanto!». Bellatrix se tapó la boca y se rió. Harry incluso pudo ver un tinte rosado en sus pálidas mejillas blancas. Parecía especialmente encantadora. Él la miró sorprendido cuando ella agarró su mano entre las suyas y comenzó a tirar de él suavemente para salir de la multitud. Su gran baúl los seguía fielmente desde atrás. Acababan de conocerse, aquella mañana en Hogwarts, sin contar que no habían hablado, y Harry ya estaba sorprendido de lo cálida y afable que parecía ser. No pudo encontrar nada en común entre ella y la mujer que solía conocer.
Conocer a la Bellatrix de este mundo y vivir con ella iba a ser interesante. Muy interesante.